algunas ideas sobre un texto del libro de los Salmos en el capítulo 90, 89 o 90, dependiendo de la versión, el versículo 12. Y es un texto muy sencillo, propio para estos momentos en que estamos iniciando el año. Dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Sí, es fácil incluso de aprender. Enséñanos, es como una oración, es como pedir a Dios: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Sí? Que podamos adquirir, ¿verdad? Sabiduría. La sabiduría es diferente de la inteligencia. La sabiduría tiene que ver con el alma, tiene que ver con Dios. La sabiduría generalmente proviene de la comunión con el Padre. Entonces, quiero dejarles algunas ideas sobre la palabra contar. ¿Sí? La palabra contar tiene como unas 10 o 12 acepciones en el diccionario de la Real Academia Española. ¿Sí? Pero yo escogí cuatro acepciones de esa palabra contar, ¿sí? Porque parece una palabra muy sencilla, ¿verdad? Pues contamos, todos contamos, ¿verdad? Contar es fundamental de la vida. Todo lo que tiene que ver con lo físico se cuenta, ¿verdad? Incluso hay quien ha definido la física como la ciencia de medir, ¿verdad? De contar. Y bueno, el texto nos exhorta a que le pidamos a Dios que nos enseñe a contar, ¿sí? Y que contamos, ¿verdad? Y nos anima a que le pidamos a Dios a que nos enseñe la forma de contar. Dice: enséñanos de tal modo, es decir, cómo contamos, la forma en que contamos. Usted sabe mucho de contabilidad, ¿no? Todo se cuenta, ¿verdad? Y hay muchas cosas de lo temporal que generalmente contamos, ¿sí? A veces lo que no es temporal no es muy contable de pronto, ¿verdad? O parece no muy contable, ¿sí? Lo que es contable tiene que ver mucho con lo temporal, ¿verdad? Y hay elementos de la temporalidad que los contamos con muy buen ánimo, ¿verdad? Como por ejemplo cuando contamos dinero. ¿Sí? Cuando contamos dinero que no vamos a pagar, sino dinero que vamos a acumular, lo contamos de una manera diferente, ¿verdad? Quizás a cuando contamos el dinero que vamos a pagar, aunque a veces cuando vamos a pagar lo contamos con gusto y con alegría porque nos vamos a quitar una deuda, un peso, vamos a salir de un compromiso. Casi por lo general, contar dinero tiene una forma, ¿verdad? O sea, nos modifica, ¿verdad? Toda la riqueza temporal. Yo recuerdo que una de las grandes riquezas que yo tenía, que me gustaba contar en mi infancia, eran las canicas. Hay un tesoro, ¿sí? Sí. Y yo fui bueno para jugar canicas, ¿sí? Jugábamos en aquellos años, no sé si te acuerdas, Leonel, la chusita que se jugaba y se vendaban las canicas y si caían pares o caían nones. Y yo recuerdo que junté botes de canicas. Y era una de contarlas, ¿verdad? Contar las canicas. Sí, volverlas a contar, porque era el tesoro, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del modo, porque dice enséñanos de tal modo, es decir, la forma como contamos, la actitud, eso también significa el modo. O sea, el modo, la palabra modo tiene que ver con el procedimiento, tiene que ver con la actitud, ¿verdad? Entonces, hay elementos en la vida, sobre todo los elementos que tienen que ver con lo material, que lo contamos con mucha, vaya, de una forma muy satisfactoria, ¿sí? Cuando contamos los metros cuadrados de un terreno, ¿verdad? Cómo somos cuidadosos, y quiera que no, 50 centímetros, 30 centímetros se convierten en algo determinante, ¿verdad? Y lo cuidamos y lo defendemos porque dices tú, es que aquí va la barda y esos 30 centímetros a mí me hacen falta y bueno, es una tendencia, ¿verdad? Natural. Entonces, el modo es la forma o la actitud con la que contamos. Y bueno, hay otros valores, ¿verdad?, que hay que contar también.
Y el valor que nos exhorta en este texto a contar son los días, ¿verdad? Enséñanos la forma o la actitud para contar los días. Y decía, la palabra contar, pues tiene también varias acepciones, les decía, cerca de 10 acepciones, ¿sí? De las cuales me llamaron la atención 4 de ellas. Una es disponer, ¿sí? Contar como disponer, ¿sí? Entonces la oración sería, Señor, enséñanos la forma de disponer de cada día. O sea, así con esa misma atención y preocupación que contamos las cosas temporales de la vida, pues de igual manera los días que de alguna manera tienen cierta particularidad con lo temporal, pero a veces no se pone quizás, no los contamos con la misma disposición, ¿sí? Quien tiene negocio, y yo les digo porque papá este negocio todos los días tenía esa voluntad y disposición para estar contando todo lo que había entrado y contaba todas las monedas, porque en aquellos años eran monedas, pesos. Yo los montones de billetes de a peso, así que contaba mi padre, los botes que llenaba de dinero, de monedas de 20 centavos, 10 centavos, o sea, la disposición para contar, ¿sí? Pero cuando se trata a veces de los días, como que los damos por sentados y no ponemos la misma disposición para contar, ¿sí? Y se pueden pasar los días y no los contamos. Por eso la exhortación en la oración es, Señor, enséñanos a tener una disposición adecuada para contar los días. Son 365 días sumamente valiosos e importantes que hay que contarlos, ¿verdad? Hay que contabilizarlos en meses, en semanas, en días, en horas, en minutos de pronto, porque los minutos son muy importantes. O sea, tener la disposición. La otra acepción de la palabra contar es dar importancia, ¿sí? Dar importancia, es decir, dedicarle atención, ¿sí? Contarlo, ¿verdad? Es darle importancia, ¿sí? Tenerlo en cuenta, ¿sí? Entonces, pues la recomendación y la oración es esa, o sea, enséñame a la forma en que le pueda dar toda la importancia cada día, que no se pase ningún día sin que le demos esa importancia que tiene, porque los días se van y no vuelven, ¿sí? Los días se van y para cuando acordamos se fue el día, se fue la semana, se fue el mes, se fue el año, ¿sí? Y bueno, hay días que podemos aprovechar muy bien, pero hay otros que se nos pueden ir. Y todos los días son importantes, ¿sí? Porque incluso dice la Escritura que Dios renueva su misericordia cada mañana. Es decir, cada día que amanece es un día nuevo, con nuevas oportunidades, con nuevos desafíos, ¿sí? Con nuevos compromisos, ¿sí? De manera que necesitamos pedirle a Dios que nos enseñe, ¿verdad? A darle esa importancia a cada día, la forma de hacer relevante cada uno de los días, de manera que no se nos vaya. Una frase que a mí me transformó allá, quizás cuando empezaba yo, no en los caminos de la fe, sino desde mucho antes, no sé dónde la levanté, esa frase, pero recuerdo que hoy me marcó de alguna manera, porque decía, el que pierde la mañana, pierde la tarde, y el que pierde la juventud, pierde la vida. Y me marcó a mí de tal manera que, bueno, por un lado mi padre que me enseñó a levantarme muy temprano y que ya les platicaba que me marcó en ese sentido. Y por otro lado, bueno, la importancia que tiene cada día, darle toda esa importancia, ¿verdad? La otra acepción es poner en orden, ¿sí? O sea, cuando hablamos de contar es poner en orden, es decir, darle su valor a cada cosa, el número 1, el número 2, el número 3. Entonces necesitamos también esa dirección de Dios, pedirle a Dios para poner en orden los días, ¿sí? Hay que ponerle a cada día su propia, ¿cómo se dice?
déjame su propia valor, ¿me explico? O sea, hablamos de 7 días, por ejemplo. Entonces hay que pedirle a Dios que nos ayude a ordenarlos, ¿sí? A ponerlos en orden, o sea, cuál es primero, cuál es segundo, cuál es tercero. Cada día tiene su orden en cuanto a la importancia, ¿sí?, que tenemos que aprender a darles, como si hablamos de la básica semana. Decimos, bueno, de toda la semana, pues hay que poner en orden, o sea, cuál es el día más importante de la semana, pudiéramos decir. Y al pensar cuál es el día más importante de la semana, pues en el caso nuestro tendríamos que reconocer que el día más importante de la semana, pues es el primer día de la semana, ¿verdad? O en el contexto judaico, el 7º día de la semana. O en un contexto más universal, ¿sí?, un día de la semana que dediquemos a Dios, ¿sí? Es como el martes es para ustedes un día importante, o sea, es contar este día, ¿verdad? O sea, en el sentido de ponerlo en ese orden, de darle ese lugar, ¿sí? Eso es la necesidad, ¿verdad? Pedirle a Dios que nos ayude a ordenar los días. Número 1, número 2, bueno, como número 1 quizás diríamos el día del Señor, ¿sí? En el caso nuestro, el primer día de la semana, porque hay un mandamiento fundamental atrás de esto. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero uno es para Jehová tu Dios, ¿sí? Luego ustedes tienen en orden quizás este día, porque es un día de fortaleza, es un día que en la semana reciben alguna dirección, alguna inspiración, ¿sí? Entonces es importantísimo pensar en ordenar los días, ¿sí?, en darle su valor a cada uno de ellos. Es decir, cómo los valoramos, cómo los ordenamos. Este es el día de la familia, por ejemplo. Valorar un día de la familia y decir, este día es para estar con mi esposa, con mis hijos, es para comer con ellos, ¿verdad? Este día, tal vez de toda la semana andamos en las prisas, pero le damos un valor a un día particular para disfrutar en la mesa, con la familia, hacer oraciones con la familia. En fin, necesitamos, ¿verdad?, esa voluntad, su lugar, su valor a cada día. Y por último, también la palabra contar tiene que ver con confiar, ¿sí? Cuando decimos cuento contigo, ¿verdad? Tiene que ver con la confianza, es decir, tener por cierto o por verdadero, ¿verdad?, aquello que alguien compromete. Cuento contigo, estoy contando contigo. Y en ese sentido pudiéramos pensar nosotros en contar con Dios, ¿sí? Contar con Dios, tener la certeza de que podemos contar con Él y que Él nos enséñame de tal modo a contar contigo, a poner mi confianza en ti, de manera que traiga a mi corazón sabiduría, que traiga conocimiento. Entonces, les decía, son 4 acepciones fundamentales de la palabra contar. Les repaso. La primera, disponer. Pedirle a Dios, Señor, enséñame a disponer de tal manera cada día, a disponer de cada día, ¿sí? Disponer con tu dirección, con tu fortaleza. Enséñame a darle la importancia cada día, que no se nos pase un día sin que sea algo, pues, importante para nosotros. Es como cuando le damos la importancia al día, es cómo lo empezamos y cómo lo terminamos, ¿verdad? Empezarlo, ¿verdad?, pues encomendándonos al Señor, y terminarlo dándole gracias, ¿verdad? Eso ya sería darle una importancia a ese día. Y en la tercera acepción, pues ponerlos en orden. Señor, enséñanos a darle el valor a cada día, a ordenarlos de manera tal que traigamos, ¿verdad?, sabiduría o beneficio. Y bueno, que contemos con Dios, ¿sí? Que así como contamos todas las cosas temporales con mucho agrado, que contemos con Dios en el sentido de que podemos confiar en Él. Entonces, nuestra oración será esa, ¿verdad? Enséñanos la forma de disponer, enséñanos la forma de darle importancia, enséñanos la forma de ordenar o de poner en orden, y enséñanos la forma de confiar en ti
cada día de este 2019. ¿Sí? Entonces, pues, una oración y que Dios nos ayude a contar los días así con ese mismo entusiasmo, ¿verdad? Que contamos las cosas temporales, ¿verdad?